Hola, soy Emilia Battistati Imburgia, de cuarto de la ESOA, y hoy voy a hablar sobre el proyecto Genoma Humano. En esta presentación voy a hablar al principio con una introducción para introducirnos en el tema, luego qué es el proyecto Genoma Humano, los objetivos del proyecto, inicios del proyecto, métodos utilizados, resultados obtenidos, ventajas del proyecto, el proyecto y las enfermedades, donantes para el proyecto y por último la bibliografía. Bueno, comenzamos con la introducción. Antes de comenzar a explicar lo que es el genoma humano, voy a recordar algunos conceptos básicos. La secuencia del ADN es el arreglo particular de las bases a lo largo de la hebra. Este orden explica detalladamente las instrucciones exactas requeridas para crear un organismo particular con sus rasgos característicos. El genoma es el juego completo de ADN de un organismo. El ADN del genoma humano se encuentra dispuesto en 23 cromosomas distintos. Y ahora bien, ¿qué es el proyecto Genoma Humano? El proyecto Genoma Humano fue un proyecto internacional de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar todos los genes de un genoma humano promedio, desde un punto de vista físico y funcional, incluyendo tanto los genes que codifican proteínas como los que no. Durante los primeros años, el proyecto se prepararon mapas físicos de cada cromosoma humano, con el fin de obtener, para 1998, marcadores de secuencias identificables localizados cada 100.000 bases. El proyecto también incluye secuenciar el genoma de varios organismos modelos, tales como las bacterias, levaduras, nemátodos, la mosca de la fruta y el ratón. El objetivo del proyecto consiste básicamente en compilar una secuencia de letras y conocer el significado de dicha secuencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los objetivos del proyecto. El primer objetivo era revelar la secuencia de aminoácidos de cada polipéptido codificado por nuestros genes. Mediante el análisis de la secuencia se conocerá la función probable de dichos polipéptidos. El segundo objetivo era obtener la información detallada acerca de las secuencias que participan en el control de la expresión de los genes. El tercero era identificar los genes que causan enfermedades humanas o que contribuyen a ellas, así como determinar los cambios en la secuencia que determinan la enfermedad. El cuarto objetivo era obtener conocimientos acerca de la evolución al nivel molecular. Los productos de los genes característicos del hombre ayudarán a explicar por qué somos biológicamente diferentes a otros organismos. Y el quinto objetivo era disponer la información para obtener cualquier gen particular en muestras de ADN y continuar la investigación en la biología molecular humana. Y por último, el sexto objetivo era proporcionar la oportunidad para elaborar proteínas humanas antes desconocidas. Los inicios del proyecto Genoma Humano. Antes del 80 ya se conocía la secuencia de genes sueltos de algunos organismos, como también se conocían los genomas de identidades subcelulares, tales como virus y plásmidos. En 1990 se inauguró definitivamente el proyecto Genoma Humano, calculándose 15 años de trabajo. Sus objetivos principales en una primera etapa eran la elaboración de mapas genéticos y físicos de gran resolución, mientras se ponían a prueba nuevas técnicas de secuenciación para poder abordar todo el genoma. Se calculó que el proyecto Genoma Humano estadounidense necesitaría unos 3.000 millones de dólares y terminaría en 2005, y en 1993 los fondos públicos aportaron 170 millones de dólares, mientras que la industria gastó aproximadamente 80 millones de dólares, y este proyecto terminó en el año 2003. Métodos utilizados en el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano, al tratarse de un proyecto que pretende identificar la secuencia completa del genoma humano, tanto las secuencias codificantes como las no codificantes, necesita de técnicas que permitan identificar el lugar y la distancia en que se encuentran dichos genes. En un principio se acordó que en el proyecto se realizarían en dos etapas, una de ligamento o cartografía genética de todos los cromosomas, es en la etapa que terminó en 1998, y otra que corresponde a la secuenciación que inició en 1998 y concluyó en abril de 2003. Existen dos categorías principales de técnicas de cartografía genética.
1. El ligamento o cartografía genética, que solo identifica el orden relativo de los genes a lo largo del cromosoma Y. La cartografía genética es el proceso de establecer las ubicaciones de los genes en los cromosomas. En los primeros mapas genéticos se utilizó el análisis del ligamento. Cuanto más cerca estén dos genes entre sí en el cromosoma, más probable es que se hereden juntos. La cartografía mediante ligamento se desarrolló a principios del siglo XX por Morgan. El mapa de ligamento de Morgan localiza una serie de secuencias marcadoras, una con respecto a la otra y con respecto a un gen defectuoso. De esta manera se puede determinar la región cromosómica que obtiene un gen mutado que se hereda de acuerdo con las leyes de Mendel. La cartografía física, que son métodos más precisos para determinar las distancias entre genes dentro del cromosoma. La cartografía física determina la distancia real entre puntos diferenciados de los cromosomas. Las técnicas más precisas combinan robótica, uso de láser e informática para medir las distancias entre marcadores genéticos. Para realizar estos mapas se extrae el ADN de los cromosomas humanos y se rompe aleatoriamente en numerosos fragmentos. A continuación, estos se duplican varias veces en el laboratorio para analizar las copias idénticas obtenidas, llamadas clones. Los clones que comparten varias marcas proceden por lo general de segmentos superpuestos del cromosoma. Las regiones de superposición de los clones pueden a continuación compararse para determinar el orden global de las marcas. Resultados obtenidos del proyecto Genoma Humano. El genoma humano contiene 3,1647 por 10% de kb de nucleótidos. 2. El tamaño del gen promedio consiste en 3000 bases, pero los tamaños varían enormemente. El gen humano más grande conocido es el que codifica para la distorfina, con 2,4 millones de bases. 3. El número total de genes estimados es de 30.000 a 35.000, mucho menor que las estimaciones hechas anteriormente, que iban de 80.000 a 140.000. Casi todas las bases de nucleótidos, el 99,9%, son exactamente las mismas en toda la población. 5. Las funciones son desconocidas para más del 50% de los genes descubiertos. 6. Menos del 2% del genoma codifica las proteínas. 7. Las secuencias repetidas que no codifican para proteínas componen al menos el 50% del genoma humano. 8. Las secuencias repetitivas, como se pensaba, no tienen funciones directas, pero apoyan la estructura y la dinámica del cromosoma. Con el tiempo, estas repeticiones reacomodan el genoma, creando nuevos genes y modificando y reorganizando los genes existentes. Y por último, la 9. Durante los pasados 50 millones de años, parece haber ocurrido una disminución dramática en la tasa de acumulación de repeticiones en el genoma humano. Ventajas del proyecto Genoma Humano. Se prevé que en un conocimiento detallado del genoma humano ofrecerá nuevas vías para los avances de la medicina y la biotecnología. Hay también muchos beneficios tangibles para los biólogos. Este investigador puede examinar lo que otros científicos han escrito sobre este gen, incluyendo la estructura tridimensional, su función, sus relaciones evolutivas con otros genes, las posibles mutaciones perjudiciales, las interacciones con otros genes, los tejidos del cuerpo en el que este gen es activado, las enfermedades asociadas con este gen u otro tipo de datos. El análisis de las similitudes entre las secuencias del ADN de diferentes organismos es también la apertura de nuevas vías en el estudio de la evolución. El proyecto y las enfermedades. Conocer las bases moleculares de las enfermedades hereditarias. El proyecto Genoma Humano tiene una consecuencia muy importante, y es que se pueden conocer la base molecular de ciertas enfermedades hereditarias y que se puede realizar un diagnóstico de las mismas. Enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad es producida por una mutación recesiva en el gen que codifica la enzima glucocerebrosidasa, que se localiza en el cromosoma 1. Enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad es una enfermedad degenerativa que destruye el cerebro, haciendo que los enfermos pierdan la memoria. El Alzheimer de origen genético ronda en un 1% de los casos. Gracias al proyecto Genoma Humano se han localizado marcadores para el Alzheimer de origen genético en los cromosomas 1, 14, 19 y 21.
Enfermedad Huntington. Esta enfermedad es también una enfermedad degenerativa y conduce a un deterioro mental que termina en demencia. Esta enfermedad presenta una herencia autosómica dominante, es decir, si uno de los padres la posee, sus hijos tienen el 50% de probabilidad de padecerla también. La enfermedad no se salta de generación, sino que se hereda el gen. El gen que provoca esta enfermedad está localizado en el cromosoma 4. Síndrome de Marfan. Es una enfermedad congénita del tejido conectivo que afecta a numerosos órganos y sistemas. Esta enfermedad se caracteriza por un crecimiento anormal en las extremidades, una dislocación parcial en el cristalino, anormalidades cardiovasculares y otras deformaciones. La enfermedad está asociada al gen FBN1, localizado en el cromosoma 15. El gen codifica una proteína llamada fibrilina, que es esencial para la formación de fibras elásticas del tejido conectivo. Diagnóstico de enfermedades posibles gracias al proyecto Genoma Humano. El diagnóstico de cierta enfermedad, gracias al proyecto, se puede realizar de manera presintomática y prenatal. El conocimiento de la base molecular de las enfermedades permite realizar el diagnóstico presintomático y gracias a él tomar medidas preventivas, como alteraciones en el estilo de vida, evitar la exposición a factores de riesgo, realizar un seguimiento continuo del individuo o realizar intervenciones puntuales para poder tratar la enfermedad aunque todavía no haya aparecido. El diagnóstico prenatal. Este consiste en un conjunto de técnicas que sirven para conocer la adecuada formación y el correcto desarrollo del feto antes de su nacimiento, para poder conocer posibles malformaciones desde los primeros estudios de desarrollo del embrión. Las células desprendidas del feto y que flotan sirven para obtener un recuento exacto de cromosomas y para detectar cualquier estructura cromosómica anormal. La fecundación in vitro. Hoy en día se puede realizar el conocido como diagnóstico genético preimplantacional. Este permite testar a los embriones desde un punto de vista genético y cromosómico, para así elegir el que se encuentre sano e implementarlo en el útero de la madre. Este diagnóstico evita la gestación de un niño afectado genética o cromosómicamente. Y por último, vamos a hablar sobre los donantes para el proyecto. Se recogieron el semen de hombres y la sangre de mujeres de muchos donantes diferentes, pero solo unas pocas de estas muestras fueron estudiadas después realmente. Así se garantizó que la identidad de los donantes estuviera guardada, de modo que nadie supiera qué ADN sería el secuenciado. También han sido utilizados clones de ADN de varias bibliotecas. Bueno, esta es la bibliografía que he usado para mi trabajo de estas 3 páginas web y del libro de texto de biología de cuarto de la ESO. Este ha sido el final de mi trabajo y espero que les haya gustado.